Hola amigos, fíjense qué interesante, qué sorprendente es el desafío número 116. Es una ecuación exponencial que se ve muy interesante. Como siempre puedes solucionarla en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo que vamos a buscar en esta ecuación es encontrar simetría en ambos lados de la igualdad. Primero fíjense que en este lado de la igualdad tenemos pues la raíz cúbica de x y aquí tenemos la raíz novena de x. Entonces lo que querríamos de este lado es que ambas tengan pues el mismo índice. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Como esto está al exponente de este de aquí, no se va a afectar en nada si aplico una raíz cuadrada o una raíz cúbica. Entonces, lo que necesito para que este 3 se haga 9 es aplicar una raíz cúbica. Vamos a hacerlo. Aplicamos entonces la raíz cúbica a todo esto de aquí. Listo, y como lo hicimos en el lado izquierdo, también lo vamos a hacer en el lado derecho. Vamos a escribir mejor este 3. Eso. Y por acá también tenemos pues que aplicar la misma raíz, ¿no? Aplicamos la raíz cúbica. Listo. Ahora, este término de aquí es exponente, entonces este término puede quedar afuera pues de la raíz. Entonces me quedaría de la siguiente manera. La raíz cúbica de esta raíz de aquí, de la raíz cúbica de x, y afuera me quedaría como exponente esta raíz de aquí, la raíz novena de x. Perfecto. Entonces se entiende que este, como es exponente, puede salir fuera de la raíz grande y me queda de esta forma. Y por acá en el lado derecho, fíjense pues, es una raíz de raíces. Se multiplican los índices. 3 por 3 sería 9. Entonces por este lado me queda la raíz novena de 1/3. Perfecto. Ahora fíjense, si multiplicamos, pues aquí también tenemos raíz de raíces. Entonces también tenemos que multiplicar este índice por este índice de acá. ¿Y qué me ha quedado? Pues me ha quedado la raíz novena de x elevado a la raíz novena de x. Entonces ya he encontrado simetría en mi lado izquierdo de la igualdad. Ahora también tiene que tener una simetría con el lado derecho. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que aplicar pues algunos artificios. Primeramente pues vamos a cambiar esto de aquí, lo vamos a transformar en una potencia. Entonces para la potencia se conserva pues el radicando de la raíz, que es 1/3. Muy bien. Y esto va a estar elevado a una fracción. En el numerador va a estar el exponente del 1/3. Como no tiene exponente, se sobreentiende que hay un 1 como exponente de este 1/3. Entonces ese 1 iría aquí. Y en el denominador va el índice de la raíz, que es 9. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a dejar esto de aquí tal cual como está. Me queda la raíz novena de x elevado a la raíz novena de x. Muy bien. Y del lado derecho vamos a ver, tenemos pues 1/3 elevado a la 1/9. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 3 y dividir por 3 también. Entonces, ¿qué he hecho? 3 sobre 3 pues es 1. Y cualquier número multiplicado por 1 no pasa nada, es el mismo número. Entonces no he cambiado en nada pues mi ecuación. Por lo tanto pues se puede hacer esto, que es un artificio matemático. Pero me sirve para solucionar mi ejercicio. Entonces me queda 1/3 elevado. Este 3 de aquí, que está como exponente, puedo dejarlo escrito aquí como 3 por 1 sobre 9 por 3, que es 27. Fíjense. Entonces, si multiplicamos esto nos da lo mismo, ¿no? 3 por 1 es 3 y 9 por 3 es 27. Simplemente se los separa en factores para conveniencia de nosotros. Ahora, pongan mucha atención. Por aquí tenemos pues la raíz de índice 9 de x elevado a la raíz de índice 9 de x. Muy bien. Y en el lado derecho, ¿qué es lo que tenemos? Esto de aquí, el 1/3, lo podemos poner elevado a la 3, podemos ponerlo entre paréntesis. A esto se le llama potencia de potencias. Y se multiplican los exponentes y nos quedaría lo mismo. Entonces simplemente lo estamos separando con un paréntesis para que se vea lo que voy a hacer. Entonces
1 elevado a la 3 me queda 1. Y 3 elevado a la 3 me queda 27. Muy bien, y esto está elevado a la 1 sobre 27. Perfecto. Y fíjense, hemos encontrado una simetría perfecta. La base es idéntica al exponente del lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho también la base es igual al exponente. Por lo tanto podemos decir que esto que tenemos entre paréntesis, la raíz novena de x, es igual a esto de aquí que es la base del otro lado, ¿no? A 1 sobre 27. Fíjense, igualé las bases. Da lo mismo igualar las bases que igualar los exponentes. Ahora, ¿cómo hago? Pues para despejar x, elevo a la novena a ambos lados de la igualdad. Entonces elevo aquí y elevo en el lado derecho también. Este índice se simplifica con este exponente y me queda simplemente x. Y del lado derecho me queda 1 sobre 27 y esto elevado a la 9. Perfecto, esa es nuestra solución para nuestra ecuación exponencial. Impresionante. Fíjense, hemos aplicado por aquí pues las propiedades de los exponenciales, transformamos una raíz en una potencia y aquí aplicamos un artificio matemático a nuestra conveniencia para lograr tener pues una simetría. Luego pues despejamos x y hemos llegado a la conclusión de que x es igual a 1 sobre 27 elevado a la 9. Impresionante. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.